Entonces, la nueva definición de hoy va a ser la de linealmente dependiente. Sean UV dos vectores, sean UV dos vectores en Rn de manera general, habíamos dicho, en donde vamos a quitar a los vectores 0. Eso no nos interesa. Entonces tenemos estos dos vectores. Decimos que UV son linealmente dependientes. Sí, solo sí. Podemos definirlo de dos maneras diferentes. La primera es decir, pues si no son linealmente independientes, ¿no? Es decir, dos vectores o son linealmente independientes o son linealmente dependientes. Entonces esa sería una forma, pero vamos a verlo de una forma más explícita, como que la intersección de estos dos es diferente del vector 0, que es básicamente negar el que sean linealmente independientes. Entonces, esto es que sean linealmente dependientes mis vectores. Es decir, que no solo comparten estas dos rectas el 0, sino que comparten todavía más. ¿Qué tanto pueden llegar a compartir? Pensémoslo así. LU y LV son dos rectas que viven en Rn. Al final de cuentas, dos rectas las podemos definir a partir de dos puntos, de esta forma. Y nos dice que la intersección de esas dos rectas no solamente contiene al 0, que sabemos que debe de contener al 0, ya que LU son todos los vectores de la forma lambda U y LV son todos los vectores de la forma mu V, donde lambda puede ser 0, donde mu puede ser 0 y por lo tanto el vector 0 está tanto en este como en este de acá. Así que el 0 está en la intersección. Por lo tanto, a fuerzas, el 0 debe de estar en la intersección de estas dos rectas. Por ejemplo, aquí, ¿no? Se intersecan en el 0. Pero nos dice que es diferente de este vector 0. Como es diferente de este vector 0, lo que quiere decir es que por ahí debe de haber alguna otra intersección, porque ya sabemos que se interseca en el 0, pero se deben intersecar en todavía más puntos. Pero ¿qué pasaría si dos rectas se intersecan en dos puntos? Pues nosotros sabemos que si dos rectas pasan por dos puntos, entonces no queda más que ser la misma recta. Entonces, básicamente lo que nos dice aquí es que las dos rectas son en realidad la misma recta. Y el siguiente teorema es el que nos va a generar ese tipo de equivalencias. Por mientras, definimos que dos vectores son linealmente dependientes si se ven de esa manera. Y nuestro teorema nos va a dar tres equivalencias. Este teorema nos va a decir que sean UV vectores en Rn, excepto el 0, son equivalentes a que sean linealmente dependientes, que de nueva cuenta linealmente dependientes, así como linealmente independientes, se denota con una LD. Linealmente dependientes. El segundo inciso es que los vectores son paralelos. Y el tercero, que las dos rectas en realidad son la misma recta, ¿no? Lo que habíamos dicho. Que todo parece indicar que pues no solamente se van a intersecar en un punto, sino que se intersecan en más de uno. Y si se intersecan en dos, por lo tanto, lo que va a suceder es que pues van a ser la misma recta. Eso como nada más así, eh, como de ahorita lo demostramos con las definiciones. Que sean linealmente dependientes es lo que dijimos aquí arriba, que la intersección es diferente de 0.
Que los dos vectores sean paralelos, recordemos que dos vectores son paralelos si solo si existe algún escalar de tal manera de que lambda veces, de que u es igual a lambda veces v, donde como u y v son vectores diferentes de cero, pues lambda no puede ser el escalar cero, ¿no? Porque si fuera el escalar cero, esto sería cero y por lo tanto u sería cero, cosa que no se puede porque estamos de antemano diciendo que u y v no son el vector cero. Entonces tenemos aquí que existe un escalar de tal manera de que uno es combinación lineal del otro, es decir, son vectores paralelos. Esa es la definición. Entonces, ahora sí, la demostración de estas equivalencias. Vamos a demostrar en orden que A implica B, que B implica C y C implica A. No debe de ser muy complicado. Entonces, que A implica B. Que A implica B quiere decir que vamos a suponer que son linealmente dependientes. Es decir, suponemos que LU intersección LV es diferente del vector 0. Y lo que debemos de demostrar es precisamente que existe un escalar de tal manera de que se cumple lo que ya escribí aquí abajo, que U y V son paralelos. ¿De dónde voy a sacar esos escalares? Ahorita vemos de dónde sacamos esos escalares. Entonces, voy a empezar con U y quiero ver de qué forma es U. Para empezar, U es un elemento que vive en LU. U es un elemento que vive en LU. Diferente de 0. Ay, no. De repente siento que voy a entrar en crisis. Porque las había puesto al revés. Pero no, les digo, no debe de ser complicado. Si no sale en un minuto, vamos a voltear los órdenes. Eso lo tenemos. U está en LU. A ver, vamos a ver. Como la intersección es diferente de 0, entonces existe un vector en L intersección, perdón, en LU intersección LV, de tal manera de que ese vector es diferente de 0. Eso es lo que me dice la hipótesis. Entonces existe un vector que es diferente de 0. Como el vector X vive en LU, entonces X es igual a SU, ¿no? Porque tiene esta forma de LU. Y no solo eso, sino como está en la intersección, también está en LV. Por lo tanto, X tiene la forma de veces V. Entonces ya tenemos a este vector que se escribe de esta forma y este vector que se escribe de esta otra forma. Por lo tanto, yo tengo que SU es lo mismo que X, que es lo mismo que T veces V. Por lo tanto, yo tengo que U es lo mismo que T entre S, V, donde S es el inverso multiplicativo de S. Como S debe de ser diferente de 0, entonces puedo hacer esto de acá, ya que S es diferente de 0. ¿Por qué S es diferente de 0? Si S fuera 0, lo que querría decir es que SU es el vector 0, pero nosotros dijimos que X no es el vector 0, ¿no? Entonces, S debe de ser a fuerzas diferente de 0, que es lo que estoy escribiendo aquí, y por lo tanto puedo utilizar lo del inverso multiplicativo de S. Entonces ya tenemos que el vector U se puede ver como una combinación lineal, es decir, un escalar producto con un vector.
que era precisamente lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, U es paralelo a V. Así que demostramos que A implica B. Les decía, no era complicado. Ahora sí, ya una vez entrados en esto, vamos a demostrar que B implica C. ¿Cómo demostramos que B implica C? Vamos a suponer que U y V son paralelos. Y vamos a demostrar que las rectas LU y LV son iguales. Como tenemos esta hipótesis de que U y V son paralelos, lo que voy a hacer es que voy a ver que existe un escalar de tal manera de que U es igual a lambda veces V. Y ahora, yo quiero demostrar una igualdad de conjuntos. Como quiero demostrar una igualdad de conjuntos, yo lo que debo de hacer es, empiezo en este y veo que ese elemento está aquí, agarro un elemento de LV y veo que está en LU. Porque al final de cuentas recordemos que LU y LV son rectas, pero estamos pensándolo como conjuntos. Entonces, voy a tomar un elemento X en LU y yo lo que quiero hacer es demostrar que dicho elemento está en LV. Eso es lo que yo quiero demostrar. Como X está en LU, quiere decir que existe un escalar de tal manera de que X es de la forma S. Ahora, U, por mi hipótesis, es lo mismo que lambda veces V. Entonces, por la hipótesis, esto es lo mismo que lambda veces V, que es lo mismo que S lambda V. Es decir, este de acá resulta ser un elemento que está en la recta generada por el vector V, que se ve de esta manera. Por lo tanto, X es un elemento de LV. Por lo tanto, LU está contenido en LV, que es la primera parte de esa igualdad de conjuntos que quiero demostrar. Ahora la otra igualdad. Voy a considerar un elemento, pero ahora en LV. Como X está en LV, entonces va a existir un escalar que voy a llamar T, de tal manera de que X es igual a T veces V. Ahora, voy a utilizar de nueva cuenta mi hipótesis. X es igual a T veces V. V en este caso sería 1 sobre lambda U. Y puede ser 1 sobre lambda U porque de nueva cuenta lambda es diferente de 0. ¿Por qué lambda es diferente de 0? Porque si lambda fuera 0, U sería el vector 0, cosa que no es porque de antemano estamos suponiendo que los vectores U y V no son el vector 0. Por lo tanto, lambda no es el escalar 0, por lo tanto puedo pasar del otro lado o considerar el inverso multiplicativo. Entonces, sustituyo el valor de V y finalmente, utilizando mis propiedades de espacio vectorial, yo tengo esto de acá. Y esto no es otra cosa más que un elemento de LU. Quiere decir que yo inicié con un elemento en LV y terminé con un elemento en LU. Es decir, tengo esta contención de aquí. Por lo tanto, LU es el mismo conjunto que LV, que era lo que queríamos demostrar. Con esto quedaría el inciso, la implicación de B a C. Ahora únicamente nos falta la implicación de C a A para cerrar el ciclo. De C a A. Así que yo lo que voy a hacer es suponer que esos dos conjuntos son iguales. Y lo que debo de demostrar es que U y V son linealmente dependientes. ¿Qué significa que sean linealmente dependientes? Mi definición está diciendo que linealmente dependiente es cuando la intersección de estas dos rectas es diferente del vector 0. Y pues de hecho es bastante sencillo, porque como son iguales,
Ah, como son en realidad el mismo conjunto, esto sería LU. Y este conjunto LU o LV es diferente del vector 0. ¿Por qué? Pues porque existen otros elementos que no son el vector 0. Precisamente porque U no es el vector 0. Así que pues ya con esto acabaríamos de demostrar que se implica A. Y pues ya con esto quedarían demostradas estas equivalencias. ¿Hay alguna duda de cómo se demostraron estas equivalencias? Aquí. ¿Podemos repetir la última? Ujú. En este de acá, vamos. En esta última, yo lo que tengo es el inciso C, es decir, que las dos rectas son iguales. Y debo de demostrar que son linealmente dependientes. Es decir, lo que yo debo demostrar es que la intersección de dichas rectas es diferente del vector 0. Ahora, como el vector U es diferente del vector 0, entonces, si lambda es diferente del escalar 0, se tiene que lambda U es diferente del vector 0. Digamos, estoy utilizando la contrapositiva del ejercicio que demostramos en su momento. Ese ejercicio nos decía que si lambda U es igual a 0, entonces lambda es 0 o bien el vector U es 0. Estoy utilizando la contrapositiva. La contrapositiva es si lambda es diferente de 0 y U es diferente de 0, entonces lambda U es diferente de 0. Eso es lo que estoy utilizando aquí. Tengo que el vector U es diferente de 0, lambda es diferente de 0, por lo tanto, lambda U es diferente de 0. ¿Por qué yo quiero esto? Porque este elemento, lambda U, es un elemento de LU. Y como esto sucede, entonces la recta es diferente del conjunto 0. Por lo tanto, la intersección de LU con LV, que es LU, es diferente del vector 0, que es precisamente lo que yo quería demostrar. Digamos que esta justificación que hice aquí fue únicamente para decir que LU, la recta LU, es en realidad diferente del vector 0. Esto se cumple por lo que escribí aquí anteriormente. Y recordemos que lo que yo quiero demostrar es que son linealmente dependientes. Que sean linealmente dependientes quiere decir que la intersección debe de ser diferente del vector 0. Saco la intersección. La intersección va a ser toda la recta LU, puesto que LU y LV son en realidad el mismo conjunto. Si yo interseco un conjunto consigo mismo, me va a dar pues el mismo conjunto, el conjunto LU. Pero LU ya sabíamos que era diferente del vector 0 o del conjunto que tiene el vector 0. Entonces, la intersección de estos dos elementos, de estos dos conjuntos, es diferente del vector 0, que es precisamente la definición de linealmente dependiente. Entonces, así es como se demuestra ese último de ahí. Vale, gracias. ¿No de qué? Y entonces tenemos ya estas equivalencias de linealmente dependientes. La clase pasada, les digo, ya habíamos visto linealmente independiente, que era que en efecto el vector 0 era en realidad el único vector en la intersección. Y en este caso vimos linealmente dependiente, es decir, en donde aquí hay más de un vector, más del vector 0. Que sea linealmente dependiente quiere decir que básicamente estamos tomando la misma recta. Que tomemos la misma recta quiere decir que los dos vectores U y V son paralelos. Entonces son estas las equivalencias de linealmente dependientes. Y en un esquema nos quedaría de la siguiente manera. Por un lado tenemos linealmente independiente
y por otro linealmente dependiente. Linealmente independiente quiere decir que vamos a tener dos rectas o dos vectores que se ven así, de esta manera, mientras que linealmente dependiente quiere decir que tenemos dos vectores, por llamarlos de alguna manera, encimados, que se ven así. Esto es que sean linealmente dependientes, ya sea que se vea así o que el vector esté viendo hacia el otro lado. No importa, siguen siendo linealmente dependientes, pero sería como la forma en que se vería uno y otro vector. Y esto va a tener que ver con el hecho de cómo podemos nosotros definir una que se llaman bases para nuestro espacio. Por ejemplo, para R2. ¿Cuántos vectores yo necesito en R2 para que las combinaciones lineales me den todo el espacio? Y a esto tiene que ver el siguiente, los siguientes ejercicios. Les había comentado que íbamos a trabajar con el concepto de nueva cuenta de espacio vectorial. Recordemos que un espacio vectorial es un conjunto que tiene dos operaciones y que cumple 10 propiedades. Cerraduras, eh, y las demás, ¿no? O sea, asociatividad, distributividad, todas estas propiedades, conmutatividad de la suma, ¿no? Entonces, todas esas 10 propiedades son lo que cumple nuestro conjunto que queremos que sea un espacio vectorial. En este caso, vamos a trabajar con un conjunto. Entonces, consideremos al conjunto esta forma, ¿no? Que esto es el conjunto que genera el vector X. Estos de acá es únicamente todas las combinaciones lineales de este vector X. Es decir, son todos aquellos vectores que tienen esta forma cuando hacemos correr a lambda. Que básicamente esto es la recta LX. También podemos considerar al conjunto formado por X y Y. Al conjunto generado por X y Y, que serían todas las combinaciones lineales, lambda X más mu Y, donde lambda y mu son elementos de los reales, cosa que ya se pone, digamos, un tanto más interesante. Aquí va a depender qué forma tiene X y qué forma tiene Y. Vamos a verlo en el plano euclidiano. Entonces tenemos nuestro plano euclidiano y vamos a considerar a dos vectores. Al vector X y al vector Y. Estos dos vectores pueden ser linealmente independientes o linealmente dependientes. Vamos a suponer que son linealmente independientes y se ve de esta manera. Una combinación lineal quiere decir que yo voy a multiplicar por algún escalar al vector X y voy a multiplicar por un escalar al vector y hacer la suma. Es decir, por aquí yo puedo tener a un vector X que multiplico y me da el vector lambda X y un vector Y que lo multiplico por un escalar mu y me da el vector mu Y. La suma lo que nos va a dar es el otro vértice del paralelogramo formado por estos dos. Quiere decir que me va a dar este vector o este punto de acá. Por ejemplo, si nosotros queremos ahora llegar a este otro punto, lo que tenemos que hacer es multiplicar por un escalar más grande a Y para obtener el siguiente paralelogramo, este de acá. Si yo quiero, por ejemplo, este punto, pues debería de multiplicar por un escalar más grande, multiplicar por un escalar más chico, para que me dé este paralelogramo. Si yo quiero obtener este punto que tenemos aquí, yo debería de multiplicar por este escalar, por acá creo, y por un escalar negativo, no más para acá.
y un escalar negativo para el vector y, de tal manera de que obtengamos el siguiente paralelogramo, que se ve como paralelogramo, ¿no? Entonces obtenemos este punto. A lo que voy es, cuando nosotros consideramos a los vectores X y a los vectores Y de tal manera de que sean linealmente independientes en nuestro plano euclidiano, es decir, en R2, nosotros podemos notar que podemos llegar a cualquier punto en el plano. Quiere decir que bajo estas combinaciones lineales del vector X y del vector Y, nosotros estamos cubriendo a todo el plano. Y en este caso en particular, el conjunto generado a partir de X y Y vendría a ser todo R2, porque está cubriendo a todo el plano. Entonces sería R2. ¿Qué pasaría si ahora, en lugar de considerar a dos vectores linealmente independientes, ahora consideramos a dos vectores linealmente dependientes? Si nosotros consideramos a dos vectores linealmente dependientes, nada más voy aquí a escribir si X y Y son linealmente independientes. Y aquí voy a suponer que mis dos vectores, si X y Y, son linealmente dependientes. Aquí, si yo tengo dos vectores que son linealmente dependientes, se van a ver de esta forma y se van a ver de esta forma, encimados como habíamos dicho. Y si yo ahora considero todas las sumas de lambda x y mu y, al final de cuentas, cualquier vector que yo considere la suma de este más este vector en verde, me va a dar un vector que sigue estando sobre esta recta. En realidad, aquí me va a dar una recta, la recta que tiene la misma dirección que tenemos aquí. Esta recta L. Quiere decir que las sumas o el generado a partir de estos dos vectores, en realidad solo me está dando una recta. Esto es el caso de que son linealmente dependientes. Este es el caso donde son linealmente independientes. En el primer caso podemos notar que los vectores X y Y me van a generar a todo el plano, mientras que en el segundo caso podemos notar que los dos vectores me están generando únicamente a una recta. No me están generando a todo el plano. Yo podría aprovechar eso y meter un segundo vector, por ejemplo, perdón, un tercer vector, por ejemplo, este vector Z, y con este vector, ahora sí, ya podríamos generar a todo el plano. ¿Cuántos vectores en realidad necesitaría para generar a todo el plano? 2. ¿No? Puedo generarlo con 2, no puedo generarlo con 1 porque generaría una recta. Puedo generarlo con 2, pero no cualesquiera 2. 2 que sean linealmente independientes. Entonces, esto de acá es a lo que vamos a llamar una base. Una base de un espacio vectorial son aquel conjunto de vectores de tal manera que son linealmente independientes y que me generan a todo mi espacio. Por ejemplo, AR2. AR2 me lo generan dos elementos y son linealmente independientes. De hecho, la dimensión de este espacio es de dimensión 2 porque lo generan dos elementos, ¿no? Es la cardinalidad de la base. Pero eso nada más como así comentarios extras que les estoy dando. Es nada más que veamos como esta idea de linealmente independientes, linealmente dependientes y y juntarlo con el conjunto generado a partir de estos elementos, que bien puede ser todo el plano, como en este caso, o bien puede ser solo una recta, como el caso de que sean linealmente dependientes. Oye, ¿Qué pasa? entonces la definición de base es el conjunto de vectores linealmente independientes para generar, o sea, podría, por así decirlo, un espacio o... Es que para esa definición, que la voy a escribir en azul porque ahorita no es del curso, digamos que no es Ajá, del curso porque no la vamos a ocupar. La definición es CAV, un espacio vectorial, decimos que P, un conjunto de elementos x1, xn, es una base de este espacio
es la base de este espacio vectorial, sí, solo sí, X y XJ son linealmente independientes para todo IJ, que sean diferentes entre ellos, por supuesto. Y si este conjunto X1, X2 hasta Xn me generan a todo el espacio vectorial. Algo como lo que hicimos con esto, pero no para dos. Si son linealmente independientes, 2 a 2, y si además de eso me generan a todo el espacio que estoy considerando. Entonces X y Y es una base para R2. Pero por ejemplo, el vector X y el vector Y no podría ser una base para R3, porque solo me están generando un plano. Para que yo tenga una base para R3 necesitaría un tercer vector en otra dirección además de este plano, ¿no? Para que me genere a mi conjunto y mi base tendría en ese caso 3 elementos. Si yo quiero que genere R4 necesito al menos 4 elementos para generarlo. Si son linealmente independientes es una base. Digamos que es todos los elementos que me generan a mi espacio, pero el más pequeño que yo pueda. Si yo de repente estoy metiendo aquí 2, 3, 4, 5, 10 elementos donde todos son linealmente dependientes, pues como que estoy agregando información que no necesito, ¿no? Digamos que la base lo que hace es decirte, sí, te genera todo el espacio, es lo que quiero, pero quiero que sea lo más pequeño que se pueda. Y lo más pequeño que se pueda tiene que ver con esta idea de linealmente independientes. Es decir, que no se están ahí como repitiendo la información, como en el caso de linealmente dependientes. Entonces, eso sería la definición de una base para un espacio vectorial. Y más que nada, digamos, como por qué queremos eso como base y por qué queremos eso como definición de una base. Y las bases tienen bastante utilidad cuando trabajamos con espacios vectoriales. Ahorita no lo vamos a hacer, solo se los comento. Cuando trabajamos con espacios vectoriales tienen bastante, sí, es un sí, solo sí, porque como es definición. Tienen bastante utilidad porque a partir de la información que nos den las bases podemos decir cómo se comporta todo el espacio. Entonces tienen una gran utilidad. No necesitamos ver cómo se comporta en todo el espacio y en cada uno de los elementos, sino simplemente con ver cómo funciona la base. Ya con eso podemos decir cómo funciona todo el espacio. Cosa que vamos a ver más adelante, probablemente en transformaciones. Cuando veamos transformaciones vamos a ver esta misma idea de base con otro nombre o sin nombre, creo, pero la vamos a ver, ¿no? Lo que les acabo de comentar lo vamos a ver cuando veamos transformaciones. Oye, como duda, ¿Qué pasa? creo que en los temas que también habían dado al principio, bueno, de que íbamos a ver, Ajá. estaba lo de dimensiones. ¿Hay una definición formal sobre qué es una dimensión? Am, eh, sí. De nueva cuenta, definición. Eh, la dimensión de un espacio vectorial es la cardinalidad de la base. Esa es la dimensión de un espacio vectorial. Por ejemplo, R2, como su base tiene 2 elementos, entonces es de dimensión 2. Entonces esa sería la definición. Y decimos que esta es la dimensión del espacio vectorial V. Y bueno, entonces todo esto quería comentárselos para trabajar con esta misma idea de combinaciones lineales. Y no solo eso, sino para abordar también un poco lo de espacio vectorial, ¿no? Lo que les había comentado. Entonces, nuestro teorema es el siguiente. Este de acá, bueno, sea X un elemento, y vamos a pensarlo en Rn de manera general, como lo hemos estado haciendo en las últimas clases. No solo en R2, sino para que se vea, pues para que no se vea tan limitado, ¿no? Entonces vamos a pensarlo en Rn, un elemento.
nosotros tenemos que esto es un espacio vectorial con la suma y el producto por escalar de Rn. Es decir, este de acá es un espacio vectorial, pero es un espacio vectorial más pequeño que Rn. Y de manera general, tenemos que si X es un elemento de Rn, perdón, necesito más elementos, que X1 hasta Xk son elementos de Rn, entonces las combinaciones lineales de todos estos elementos me van a generar un espacio vectorial. De nueva cuenta con la suma y producto por escalar de Rn. Entonces, esto de acá también es un espacio vectorial. Recordemos, son 10 cosas lo que debemos de demostrar de espacio vectorial, pero nada más vamos a hacer la primera de ellas y las demás, pues no sé si de tarea, pero digamos, son muy similares. Entonces vamos a hacer la primera de ellas. ¿Cuál era la primera de las cosas que debíamos de demostrar para que algo fuera un espacio vectorial? La cerradura de la suma. Es decir, que si nosotros tomamos dos elementos de este conjunto y al sumarlos, de nueva cuenta van a caer en este conjunto. Entonces, vamos a considerar U y V elementos de este conjunto. X1, que debí ponerle nombre porque es muy largo este nombre, pero recordemos, esto es un conjunto. Esto de acá es un conjunto. Es precisamente este conjunto, pero de manera general. Entonces tenemos dos elementos. Nosotros, para la primera instancia, queremos demostrar que la suma de estos dos se queda de nueva cuenta en el conjunto. Por demostrar que la suma se queda de nueva cuenta en el conjunto. Es decir, que es cerrado bajo la suma. Como U es un elemento de aquí, X1, XK, entonces nosotros tenemos que U tiene la forma S1, X1 más S2, X2 más SK, XK. Es decir, se ve como una combinación lineal. Análogamente, V con escalares T1, T2, TK, XK. Se ve de esta manera, U y V. Y nosotros queremos ver qué sucede con la suma. Por lo tanto, U más V, y queremos ver que esto de nueva cuenta cae en este conjunto. Que caiga en este conjunto quiere decir que se ve como una combinación lineal de este conjunto. Entonces, U más V es S1X1 más S2X2 más SKXK más T1X1 más T2X2 más TK XK. Y aquí se está viendo qué es lo que vamos a hacer o cuál es el siguiente paso. Vamos a juntar esos dos. ¿Por qué lo podemos juntar? Porque X1, X2, XK, todos estos son elementos de Rn. Y en Rn sabemos que se comportan bien, que se puede cumplir la asociatividad y todo lo que nosotros queramos. Entonces, tenemos S1 más T1, X1, más, SK más TK, XK. ¿No? Y esto de acá es X1, X2, X3, XK multiplicados por un escalar y sumados. Es decir, es una combinación lineal de los vectores X1 hasta XK. Quiere decir que esto está en X1,
XK. Bueno, el conjunto generado a partir de estos vectores. Por lo tanto, la suma se queda de nueva cuenta dentro de este conjunto. Entonces, esta es la propiedad 1. Les digo, todas las demás propiedades son similares a esta propiedad 1. Se siguen cumpliendo de maneras similares o tienen estas formas seguidas. Entonces, las demostraciones de todos esos incisos son bastante similares. Y bueno, entonces esto es un espacio vectorial. Y de hecho, no solo podemos decir eso, podemos decir todavía más de este espacio vectorial. Podemos decir que es el espacio vectorial más pequeño que contiene a estos elementos. Cosa que igual no es complicado de demostrar, pero eso, digamos, nada más se los comento. No vamos a demostrarlo. Ya si lo quieren demostrar, lo pueden demostrar. No es complicado, les digo, pero nada más que se quede como comentario. Entonces, observación. X1, X2, XK es el espacio vectorial más pequeño que contiene a X1, X2, a todos estos elementos, XK. Quiere decir que si yo agarro este tipo de conjuntos que generan conjuntos generados a partir de estos elementos X y Y, yo lo que estoy haciendo es que estoy, digamos, como poniéndole toda la información para que sea un espacio vectorial. Es decir, yo estoy completando para que sea un espacio vectorial esto de acá. Y no solo eso, sino que estoy agregando lo menos posible. Entonces, es la idea de este tipo de conjuntos, que agregan todo lo que nosotros necesitamos para que la información se quede dentro de este mismo conjunto, pero no agrega cosas de más. Yo lo pienso así como un esquema que se ve de esta manera. Nosotros tenemos por ahí a nuestros elementos. Tenemos X1, X2, X3, tenemos a nuestros elementos. Y si queremos que interactúen entre ellos, necesitaríamos a fuerzas agregar la suma, por ejemplo, de estos dos. Necesitaríamos agregar a alguien más, ¿no? Entonces, para que se comporten de buena manera y todo esté bien construido, necesitaríamos agregar a varios elementos más. Pero no agregamos de más. O sea, de repente no estamos agregando como elementos de más, sino son todos los elementos absolutamente necesarios para que esto sea un espacio vectorial, que sea algo que nos interesa a nosotros trabajar. Entonces, es la idea de este tipo de conjuntos, que agregan todo lo que necesitamos, pero no más. ¿No? Y precisamente es esta observación, que es el espacio vectorial más pequeño que contiene a estos elementos. Y bueno, entonces esto con respecto a combinaciones lineales, que era un tema del que estábamos trabajando en las clases anteriores, aprovechamos para también trabajar linealmente independiente, linealmente dependiente, de repente ya también definimos lo que es una base, la dimensión de un espacio, pero sobre todo, más que demostrar este tipo de cosas, más que esto vaya a venir en el examen, quiero que se queden con estas nociones de qué significa linealmente independiente, de qué significa linealmente dependiente y qué es lo que va a suceder cuando nosotros trabajemos con los conjuntos generados a partir de esos elementos, ¿no? ¿Qué es lo que va a generar? Si generan rectas, si generan planos, si van a generar a todo el espacio, qué es lo que sucede con este tipo de combinaciones lineales. Y todo es combinaciones lineales, es decir, operaciones básicas de R2 o Rn o un espacio vectorial. Y finalmente dijimos que íbamos a hacer un ejercicio en donde íbamos a utilizar el último de los temas con el que trabajamos ayer, con el que trabajaron con Alonso el día de ayer, que fue el de intersección de dos rectas. Entonces, que sea un ejercicio sencillo. El ejercicio, déjenme ver si aquí está.
Sí, aquí está. Es el... esperen. De repente perdí la reunión. Ya listo. Encontrar la intersección de las rectas que sea L1 y L2 dadas por los conjuntos 0,1, perdón, 0,1 más t veces 1, 2, donde t está en los reales, y que sea el 3, 4 más s veces el vector 2, 1 con t en los reales. Queremos sacar la intersección. De hecho, ya vieron ustedes un teorema donde nos dice si un sistema de ecuaciones, si se puede, si tiene solución o tiene una infinidad de soluciones dependiendo del determinante. Pero aquí solo vamos a resolver esto. Vamos a resolver la intersección de estas dos rectas. ¿Cómo resolvemos la intersección o cómo vemos cuál es la intersección de dos rectas? Lo único que tenemos que hacer es ver quién es S y quién es el T que nos funciona para que, para que haya un elemento que esté en L1 y en L2. Es decir, nosotros lo que queremos para sacar la intersección, como... Disculpa, Néstor, en ¿Qué el pasó? L2 sería S más bien en R, ¿no? T ya está arriba, ¿no? Sí, gracias. S en R. Como buscamos la intersección de L2, que básicamente va a ser un punto, nosotros queremos a X de tal manera que esté en L1 y que X esté en L2. Es decir, un X que tenga la forma como la primera recta, que se vea de la forma 0, 1 más t veces 1, 2, pero que también se vea de la forma de la recta de abajo, 3, 4 más S2, 1. Y aquí pues simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tener una igualdad de elementos de R2. Voy a desarrollar del lado izquierdo, voy a tener 0 más t, 1 más 2 veces t, igual a 3 más 2 veces s, 4 más s. Y nosotros sabemos que si dos vectores son iguales es porque entrada a entrada son iguales. Quiere decir que t es igual a 3 más 2 veces s y que 1 más 2 veces t es igual a 4 más s. Tengo un sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones pues se ve fácil de resolver porque aquí ya tenemos despejada la t. Voy a sustituir el valor. 1 más 2 veces el valor de t, que es 3 más 2 veces s, es igual a 4 más s. Por lo tanto, tengo 1 más 6 más 4s igual a 4 más s. Aquí tendría 3s, paso la s de este lado. Tendría 4 menos 7 sería menos 3. Por lo tanto, s es igual a menos 1. Y aquí yo ya obtengo un valor para S. Yo ahí ya obtengo que S es igual a menos 1. Ya para finalizar, nosotros ya obtuvimos el valor de S. ¿Es necesario calcular el valor de T? No del todo. Porque nosotros ya sabemos que X tiene esta forma. Entonces, como X tiene la forma 3,4 más S 2,1 y S es menos 1, entonces nosotros sabemos que X es igual a 3,4 menos 2,1. Es decir, X es igual a 1,3. Es decir, ya tenemos a la intersección de estas dos rectas, al vector X, que era el vector que queríamos. Entonces, este de acá es la intersección de L1 con L2.
Ujú. Y así es como resolvemos ese tipo de ejercicios. Digamos, no es nada complicado, es simplemente una muestra de cómo resolvemos estos ejercicios, en donde lo único que tenemos que hacer es igualarlos, porque necesitamos el punto que esté tanto en uno como en otro, que tenga estas dos formas, y resolvemos los sistemas de ecuaciones o el sistema de ecuación que venga aquí. Y así obtenemos a nuestro vector X, que es el que queríamos, que es precisamente la intersección. Y bueno, entonces hasta aquí lo dejamos el día de hoy y nos vemos la próxima semana.